Todas las semanas te hablo de la importancia del debate, de charlar y de escuchar no solamente a los que te rodean, sino todo lo que hay en este momento en cuanto a las posibilidades de debates a nivel de candidatos, precandidatos o la política en general. Todo nos tiene que importar. Dentro de todo lo que yo siempre te explico, que es importante que escuches, pero sobre todo, te lo voy a recalcar cada semana, es muy importante lo que entendés de lo que escuchás, porque no siempre asimilamos de la misma manera las mismas informaciones. Dentro de ese ámbito, de ese plano de no asimilar o no entender siempre las mismas cosas cuando se nos explican, entra el tema de las oportunidades. Estamos en fechas tan importantes, siempre te lo voy a recordar, de aquí hasta abril del año que viene, son oportunidades únicas que tenemos para tomar buenas decisiones en todo. Pero para tomar buenas decisiones siempre hay que tomarlas, una vez me enseñaron, desde la tranquilidad. Nunca tomes decisiones en un estado de desesperación porque se toman malas decisiones y luego uno se arrepiente. Así que antes de tomar una decisión, tómate tu tiempo, analiza, lee y ve si comprendes realmente lo que estás leyendo o lo que te están diciendo y luego tomas una decisión. Estas fechas son claves para que el país funcione. Arrancamos. Bueno, hoy tenemos, ya que hablamos de charlar, vamos a tener una linda charla con 3 precandidatos a la presidencia. Sebastián Villarejo, muy buenas noches. Buenas noches aquí a todos en la mesa, un gusto poder estar aquí, compartir, debatir, hablar un poco de todo lo que se viene en el país. Un saludo a toda la audiencia. Hugo Portillo, buenas noches. Buenas noches, Héctor, José, Sebastián y Hugo. Hugo Fleita. Y Hugo Fleita. Muy buenas noches. Y a toda la audiencia. A toda la audiencia. Buenas noches, Hugo. Héctor, un gusto. A mi tocayo Hugo, al diputado, un gran saludo, José, a toda la audiencia. Bueno, tu primera vez en este programa, esperemos que no sea la última. Los otros precandidatos ya han estado varias veces. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por aceptar estar aquí los 3 para charlar un ratito y debatir. Qué difícil es a veces conseguir que los candidatos quieran debatir. A veces parece que prefieren ese duelo solo con la cámara y poder decir lo que quieran sin tener, no sé si al contrario, adversario, oponente, no sé cómo llamarlo. Empezamos contigo, Hugo, por ejemplo. Y yo creo que estamos en una situación que la ciudadanía tiene que comenzar a evaluar qué significa eso, ¿verdad? Pues yo creo que en este momento la ciudadanía tiene que evaluar las propuestas, los planes de gobierno, los planes de Estado, los planes de acción. También evaluar el historial de vida de los candidatos y evaluar su entorno y su contexto. Esa yo creo que es una cuestión fundamental. Y tenemos como candidatos que nos estamos lanzando para ser empleados del público, tenemos que acostumbrarnos a dar explicaciones, a recibir críticas y a comenzar a responder esas críticas, a comenzar a explicar y convencer a esa ciudadanía. Porque si no, muchos gargantean con el tema este de la transparencia, con el tema este de los controles, pero que estamos dando muy pocas señales realmente de que queremos hacer civismo y democracia de esta manera. Y es lo que yo creo, y sigo insistiendo, es lo que yo creo que hace que tengamos 33 años de postdictadura, que lastimosamente hace que nuestra institucionalidad democrática cada vez está peor. Y no me voy a cansar de decir, Héctor, y repito como lorito, porque es real, no lo digo yo, lo dice The Economics, mencionó que Paraguay ya dejó inclusive de ser una democracia fácil, pasamos a ser un estado híbrido, y eso es real, y eso lo ven desde afuera. Y después queremos salir adelante y queremos atraer inversión extranjera. ¿Cómo vamos a hacer eso si no estamos haciendo nuestra tarea dentro del país? Empezate fuerte, Hugo Fleitas. Sí, es un tema, creo que muy importante, que quienes estamos con los proyectos presidenciales para encabezar la República del Paraguay y no queremos establecer debates, confrontar ideas, que no significa otra cosa que esa. Creo que el electorado paraguayo hoy tiene el derecho de conocer cuáles son las ideas, la trayectoria de cada proyecto, de cada precandidato. Creo que es fácilmente puede el ciudadano acceder a esa información de qué trayectoria tenemos los precandidatos, pero cuáles son las ideas. Todos los proyectos están hablando de los cambios que necesita el Paraguay, pero ¿cómo se efectuarían esos cambios? Me parece importante que en esta etapa, a 31 días de las elecciones dentro de la concertación, en nuestro caso, establezcamos líneas bastante transparentes, líneas
de que definan, en este caso, la intención de voto del ciudadano paraguayo. Y si algún precandidato no está queriendo mostrarse públicamente y debatir, creo que nos habla muy bien del futuro, eventualmente, si ese precandidato llega a ser presidente de la República. Si en esta etapa no quiere presentarse a debatir, dialogar, me imagino lo que será eventualmente si asume la presidencia. Una de las personas, de los candidatos que siempre ha estado en todo momento que le hemos pedido es Sebastián. Sebastián, nunca has dicho que no, jamás preguntaste si iba a estar alguien en el mal sentido, al contrario, cuanto más personas siempre te pareció interesante la charla y el debate. Eso sí me gustaría dejarlo claro porque es importante cuando ocurren estas cosas positivas que siempre estás dispuesto a hablar y dar la cara. Te agradezco, Héctor Luis, para no sabemos, Bueno. no sabemos cómo decirte, Luis. Te agradezco la mención y realmente yo creo que es momento de una nueva política y la nueva política debate, habla de ideas, discute y no rehuye de eso, porque eso se trata de decir qué creemos. No podemos nosotros sostener una candidatura presidencial solamente diciendo en contra de qué estamos o en contra de quién estamos. Que también está bien. Claro, uno lo tiene que decir, pero tiene que acompañar, la protesta tiene que estar acompañada por una propuesta y con cómo lo vamos a hacer. Ahora es importante decir, vos arrancaste diciendo que a veces los candidatos no quieren venir o debatir. Bueno, en lo que es la concertación hay un candidato que no quiere debatir y que no quiere hablar y que está desaparecido, que es Efraín Alegre. O sea, seamos claros, pues yo quiero hablar también de la concertación. La concertación son muchos candidatos, acá estamos 3, hay otros también que suelen estar, o sea, esa también es la verdad. Por eso acá vamos a hablar de, hay sorpresas en la concertación justamente. Yo creo firmemente en eso y creo que es momento de una nueva política, creo que hay que dejar de lado esa vieja politiquería, creo que hay que hablar, creo que hay que decir lo que creemos. ¿Qué ocurre? Lastimosamente, y a eso es lo que lastimosamente se están prestando precandidatos presidenciales en todos los partidos, se está convirtiendo la confrontación electoral en una confrontación de estructuras. Cuando la lógica en una democracia, para que la democracia y la república se potencien, es que haya una confrontación también de ideas, una confrontación política. O sea, acá que en tu programa hay tanta gente que le gusta la política. El debate de Hillary Clinton, Barack Obama fue durísimo, y los dos son demócratas. Durísimo fue, pero después trabajamos juntos en las elecciones. Son durísimos los debates, tenemos que hablar, tenemos que competir, decir en qué creemos y que se aclare, que nos critiquen, que nos peguen, que nosotros respondamos. Por eso de nuestro lado nunca hemos rehuido al debate, sea con quien sea. Nosotros tenemos que hablar, no tenemos que tener temor a hablar a una cámara y que la gente nos escuche. O sea que el otro día, perdón, me acordé de Patricia Dos Santos, me encantó verla, no me acuerdo en qué programa era. Pero el nivel de respuesta contundente, con la sobriedad que respondía. Y qué gusto es escuchar cuando hay un debate con respuestas que son con contenido y no con solamente ataque. Da gusto escuchar porque construye, beneficia a la gente si realmente aprende, que es lo que a mí, para mi obsesión es que la gente a veces escucha y no asimila lo que escucha, se queda con algunas palabras sueltas. Y son tan importantes estos debates que tienen un contenido que es lo que a mí me encantaría que ocurra. Pero luego me preocupa, porque a veces estaba estos 2 días haciendo muchos estudios de lo que es la mente y la reacción de la mente, y como a veces cuando uno quiere exponer a un contrincante, a un candidato con realidades, crea un mecanismo al revés que la gente tiende a proteger a ese candidato porque cree que se le está agrediendo demasiado sin sentido. Es increíble cómo funciona la cabeza, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen algunas veces unos datos que son importantes y luego yo me pregunto, ¿y la gente sigue teniendo empatía con la persona que le estás demostrando? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo podés manejar hasta dónde podés hablar y sacar a relucir cosas reales de tu contrincante y hasta dónde tenés que callarte porque podés crear el sentido inverso que la gente le quiera? Es una pregunta. No sé si ya es una pregunta de Y arranca Hugo, entonces ya que empezó a hablar. Arranca. Los votos. Yo te voy a decir una cosa. Pero ¿viste qué ocurre? No. Es más, ya que no está, entonces voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? A gente que no está. Pues me imagino que si se le invita y no está, tiene que también recepcionar, o en algún momento tiene que dar explicaciones de lo que corresponde. 1, 2. Ese comportamiento humano que vos decís, una reacción inversa o contraproducente probablemente para un candidato. Y es importante si es que te interesa simplemente una cuestión electoral. Pero si vos querés implantar un modelo de política diferente, decirlo, exponerlo, confrontarlo.
Ahora, si tiene su grupo de burreros, si tiene su grupo de troles que te van a venir, te van a agredir porque resulta que le estás exponiendo a su candidato que es un corrupto, y bueno, lo siento, hermano. O sea, si vas a hacer por popularidad nomás, no existe. Ahora, si vamos a llamar a una convocatoria para decir, muchachos, ¿la tierra es plana o es redonda? Y la mayoría dice es plana. Ah, bueno, a partir de ahora la tierra es plana. Eso no existe, Héctor. Entonces las cosas son como son. Y aunque eso no te haga popular, tipo Galileo, que casi perdió la cabecita, y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, hermano. Sobre todo en temas de política, que estamos hablando de ciencias sociales. Estamos hablando de políticas públicas que dependen nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones y nuestros compatriotas. Eso es importante. Y vos fíjate, quiero tocar nomás unos temas, ya que no está, pero empezamos a calentar motores. En el caso de Efraín, ¿qué es lo que él no quiere responder? Me imagino que hay cosas que él no quiere responder, por eso no se da el debate, pero yo le escuché y levanté algunas cosas, y en todo caso vamos a ir tocando por partes, ¿verdad? Él, por un lado, che, ¿de qué vivís? Porque el famoso tema que se le indaga a Efraín es, che, ¿de qué es lo que tanto vivís? O sea, ¿de qué vivís? Porque no se le conoce trabajo a él. Hay que reconocer y decir las cosas como son. Ah, no, resulta que ahora vive de las tilapias. Y ahí nomás te comento una cosa. En un programa dijo tilapias, con Luis Barrio, si mal no recuerdo. El tema de las tilapias realmente es un negocio que él creó en el 2014 con Rafael Filisola. Su socio comercial de tilapia es Rafael Filisola. En primer lugar, debo de suponer que es un negocio tremendamente multimillonario para poder bancarse campañas. Creo que es su tercera campaña, no trabajar absolutamente en nada y estar hace 10, 15 años en campaña electoral constante, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, 640 millones de guaraníes creo que fue la constitución de la sociedad. Bueno, qué interesante, che, ¿de dónde sacó ese dinero para constituir esa sociedad? ¿Y qué le está generando realmente? Porque si no acusamos mucho con el dedo, hablamos mucho de patria o mafia, y al final estamos siendo exactamente mafia y mafia. Y parece simplemente la confrontación de dos grupos mafiosos. Punto. Ahora, después, en una segunda entrevista, dice, no, ahora me dedico al negocio inmobiliario de mi familia, que mi señora, que no sé qué cosa. Yo te comento una cuestión. Su señora entra como accionista en Irún Inmobiliaria en el 2009. Hasta ese momento no existía. Con un paquete accionario, con una sesión de acciones, etcétera. En el 2009, vuelvo a repetir, porque en ese momento Efraín Alegre era ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. La primera pregunta que yo me hago es de dónde sacó su señora plata para poder comprar ese paquete accionario. En primer lugar. Casualmente, su socio, y que este sí hay que ir repitiendo, es un tal José Luis Irún Bruschetti. ¿Ok? Luego, si vamos a ir indagando el negocio inmobiliario que dice ahora Efraín, que de eso vive, resulta que unos años después de dejar el Ministerio de Obras Públicas, él crea Inmobiliaria Terranova, donde sí ya el paquete mayoritario, digamos, está con su señora y sus hermanos, etcétera. Donde ahora, hace unos cuantos años, inyectó 1.800 millones de guaraníes, que sería bueno saber de dónde quitó. Casualmente, todo este boom económico se da después de que haya pasado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y quiero repetir nomás que el tema este del negocio de peces, que es con Rafael Filisola, en ese momento, Rafael Filisola también dejó de ser ministro del Interior. O sea, dos exministros del Ejecutivo sacan plata de no sé dónde y forman un negocio de tilapia. Bueno, espera, déjame terminar una cosita y termino. Una cosita no me termino. Bueno. En el 2012 salta una compra irregular de tierras, y no lo digo yo, lo dijo creo que última hora, 1.600.000 a nombre de este yerno, creo que es Hugo Sebastián Brizuela Alegre, que inicialmente, y está todo comprobado, dijo que era que su papá le dio la plata, que con eso él compró, etcétera. Voilà. Se sigue investigando quién pagó esas tierras. Se pagaron con cheque de José Luis Irún Bruschetti. ¿Se acuerdan de él? El socio de la señora de Efraín Alegre. Entonces, y casualmente son tierras vinculadas a la ruta Luque-San Bernardino. ¿Quién era ministro de Obras Públicas y Comunicaciones que conocía por dónde iban a pasar las rutas? Entonces, estamos hablando de utilización de información privilegiada del Estado para hacer negocios comerciales. Entonces,
¿Con qué altura moral yo puedo acusar con el dedo a quien sea y tratar de mafia o patria si al final estamos hablando simplemente de mafia y mafia? Estamos hablando del mismo modelo corrupto. Termina. ¿Eso es la concertación, Fleitas? Es así, Héctor, dentro de la concertación nacional que por primera vez se va a utilizar como herramienta de unidad de toda la oposición paraguaya, existen varios partidos y movimientos que han entendido que a pesar de las diferencias, a pesar de que existan ideológica y en ideas muchas diferencias, la gran coincidencia es la necesidad de la alternancia en el Paraguay. Creo que este modelo instalado, implementado desde hace décadas en el Paraguay no ha dado respuesta a la ciudadanía paraguaya, por eso algunos hemos decidido, teniendo otras opciones, quizás como proyecto político, encabezar uno que busque llegar a la presidencia de la República porque entendemos que el poder real está ahí. No hay posibilidades de que mejore este país si no hay alternancia y tampoco hay, digo bien, posibilidades de que mejore la situación del ciudadano paraguayo si no se establecen ideas probablemente correctas para el cambio real que necesita. ¿Y cómo se hace ¿Cuál es esa idea? Por eso es importante, me parece, el debate ciudadanía, clase política, lo que ha permitido o lo que ha ocasionado que el Paraguay hoy esté en la situación. Y que Transparencia Internacional en su informe del año pasado nos haya posicionado como el segundo país más corrupto de Sudamérica, encabeza esa lista Venezuela. Ahí está el diagnóstico hecho en el Paraguay. En estos 30 años de era, entre comillas, democrática, en donde pensábamos los paraguayos que íbamos a tener una primavera post-dictadura, sin embargo es totalmente lo contrario por la debilidad de todas las instituciones públicas del Estado paraguayo. ¿Y por qué son débiles? Por la alta corrupción. Y eso es lo que no ha podido controlar ni mejorar ningún gobierno en los 6 periodos de era democrática. E insistimos y basamos en eso el gran objetivo que debe tener el nuevo gobierno nacional de diseñar las ideas de cómo controlar la corrupción. Y el control de la corrupción, por eso, desde 1993, cuando nos decía Juan Carlos Guasmosi, en época de campaña, posteriormente presidente de la República, que iba a mejorar, controlar la corrupción, pero eso no se controla con la voluntad solamente del presidente de la República. Ahí nos equivocamos los paraguayos y en los 6 periodos siguientes, 5 más, fue la misma situación. La corrupción en un país se controla con un sistema judicial independiente. En el Paraguay, por la Constitución del 92, nos hemos equivocado en darle a la clase política la posibilidad de tener una injerencia desmedida y hoy tener sometida o sometido al sistema judicial paraguayo a sus intereses. Si eso no cambia, no hay posibilidad que mejore la República del Paraguay. Podemos después hablar de qué planes tenemos cada uno de los proyectos para la educación, para la salud, para generar empleo. Todo es fundamental y es muy importante, pero ninguna de esas áreas vamos a poder mejorar si no controlamos la corrupción. El tema está en que cómo se le cambia la mentalidad a las personas o cómo se le abre la mente a las personas para que vean las realidades de lo que estaban ocurriendo y justamente que no es que uno se invente un dato o solamente ataca a un candidato en concreto. No vamos a hablar de la oposición real que va a ser el día de mañana el Partido Colorado, sino vamos a hablar de lo que es la concertación. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. Yo no estoy de acuerdo cuando vos hablas de atacar. ¿Qué es atacar? ¿Criticar? O sea, para entender nomás. O sea, que yo esté dando datos concretos que un candidato a presidente tiene que responder, porque si no para mí es simplemente más de lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tiene que responder, no vaya a lo mejor alguna justificación haya o hay de dónde sacó todo ese dineral después que dejó el Ministerio de Obras Públicas, pero no es un ataque. Pero no te des por aludido, yo no estoy hablando de vos ni tu opinión de Efraín Alegra. No, porque hablaste de atacar. Pero hablo en general, los candidatos atacan unos a otros normalmente y no hablo de vos en concreto. Yo escuché barbaridades en esta mesa de un candidato, si era para el Senado, si era para diputado, y en la época ni intendente, ni quiero decir. Hablo en general, no en particular, señor Portillo. Bueno, entonces crítica, cuestionamientos y ataques. Voy a matizar mi forma de hablar entonces para que quede allá. Sebastián.
No sé si te aclarás después de todo lo que hemos A ver, hablado. después, cuando empezó la pregunta ya corrió, entonces ya no sé más ni cuál es la pregunta, pero ahora al final voy a aprovechar para decir lo que quiero entonces. Sí, no, hablamos que si realmente calan las personas cuando No, sí, uno le quiere demostrar. Yo creo que uno, no es suficiente, que yo creo que ese es el error de algunas candidaturas como las que comentamos, solamente decir en contra de qué estamos, en contra de quién, o solamente señalar lo negativo. Para que la ciudadanía se quiera involucrar y no tome una actitud, como vos decís, de quizá querer ayudar a la víctima, uno tiene que decir qué quiere hacer, Claro, qué también. quiere proponer. O sea, tienen que estar las dos patas, una al lado de otra. Entonces nosotros, en nuestro caso, así como decimos, señora, acaba de una confrontación entre vieja politiquería y nueva política. ¿Pero qué es eso? Para darte un ejemplo. Ayer en la Municipalidad de Asunción se aprobó un aumento presupuestario, como es todos los años, salarial. En un momento que la año llevan municipalidad... dos. Uno en Este año agosto y van otro- dos, en una municipalidad en quiebra y que no funciona. Y el aumento salarial, yo fui concejal alguna vez, es así, creo que este año, 180.000 para cada funcionario. No es, vamos a darle 500.000 al bueno. En todo caso, no, a todito. Entonces no importa si sos planillero, pasillero, el que está seccionaleando por ahí, el que está haciendo, no importa quién sos, todo por igual. Eso destruye el estilo de hacer política, eso destruye la democracia. ¿Quiénes votaron a favor, querido Luis? Salvo una, votaron todos los concejales liberales que forman parte del equipo de Efraín Alegre y de Martín Burr. Entonces yo quiero que los candidatos presidenciales digan, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen mis concejales. Yo de presidente de la República, y lo digo yo, Sebastián Villarejo, de presidente de la República, creo que hay que premiar el esfuerzo, que hay que premiar el cumplimiento de objetivos, que hay que ver quién se merece un aumento y quién no se merece un aumento. Entonces de eso se trata de confrontar y decir qué es lo que nosotros nos gustaría hacer. ¿Qué ocasiona un debate? Por ejemplo, en este caso, que quiero rebatir una idea del querido Hugo, que yo sé, de esto ya hablamos, Hugo Fleitas. Pues esto ya hablamos alguna vez, pues esto es lo lindo de la República, era que hablamos del tema de la justicia, la corrupción, y yo le decía lo siguiente, y le transmito a la gente. Yo creo que un presidente de la República puede luchar contra la corrupción sin depender de la justicia. Porque si dependemos de la justicia, en realidad, ¿qué va a pasar? Aunque cambiemos la justicia, va a empezar un juicio que va a terminar 5 o 6 años después. O sea, eso es inevitable. En realidad, la corrupción hay que verla como un sistema. La corrupción es algo, como dicen los estudiosos, que es... la corrupción igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Que es una persona que hace lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie le ve, es un escenario cultivo de corrupción. El policía caminera que te para, vos dependés de su moral para que él te multe, te coimee, te perdone. Nadie sabe que está ahí, no es que tiene la camarita en el pecho como algunos queremos que tenga, nadie sabe. Entonces, ¿cómo enfrentás la corrupción? Generando procesos transparentes, trazables, control, tecnología. Cuando un profesor deja que se copie, copia el 80%. Un profesor controla y hay un 10% nomás que termina copiando en el examen. Nosotros necesitamos que de la presidencia de la República, y eso no ocurrió en este gobierno con la ineficiencia de la administración que tuvimos con Mario Abdo Benítez, donde se robó tremendamente en todos lados. Y se roban municipios de todos los colores, por eso te digo que no es una cuestión Pero de ¿en qué colores. gobierno no se robó, Hay que Sebastián? atacar. El problema qué no es... gobierno no se Yo robó? te respondo, Hugo. Sí. No se va a robar en el mío. Pues lógicamente, por eso nosotros no estuvimos nunca en el gobierno. El problema es qué presidente nos robó y qué presidente desde arriba traza una línea. Y de todas 280.000 maneras establece. funcionarios públicos tiene el Estado paraguayo y Claro. gran parte de ellos corruptos. No solamente el presidente de la República. No vas a cambiar el Paraguay si no mejoras tu sistema judicial y la experiencia mundial habla de eso. Tiene que haber sanción. Y para que haya sanción, tu sistema judicial no tiene que estar atado a la clase política. Jueces y fiscales son designados por la clase política. ¿Y quiénes ocupan los espacios de decisión en cargos? Electivo y administrativo. La misma clase. Si yo 5 años antes opero para que un fiscal o un juez sea designado como operador de justicia, 5 años después yo caigo en un hecho de corrupción, ¿cómo me va a procesar a mí? Si está el jurado de enjuiciamiento que le tiene con un garrote al fiscal o juez. No hay posibilidad de controlar la corrupción, aunque yo sé que vos tenés las mejores intenciones, vas a ser un buen presidente, pero no vas a controlar. Lo que no estoy de porque acuerdo tenés contigo, así. y me gusta esto, es que para mí es demagogia de las candidaturas derivar el control de la corrupción a la justicia, porque quiere decir que nos vamos a lavar las manos de la presidencia. La justicia tiene que hacer su parte y como presidente tenemos que respetar la Constitución Nacional. ¿Qué implica eso? Poner gente buena en el Consejo de la Magistratura y iniciar juicios políticos si no parece necesario. Pero de la presidencia de la República, y eso se nota, hay
ministerios que han funcionado. Hay personas que en la función pública han logrado establecer procesos que evidentemente quizá uno va a tener siempre la persona que va a hacer, pero los procesos impiden y esos procesos tienen que iniciarse en la presidencia y en cada ministerio y en cada dependencia. Nosotros tenemos municipios donde todavía no se marca entrada y salida, tenemos lugares, yo te digo algo a qué me refiero, por eso te digo que es así. Yo fui concejal de Asunción y nos llega un pliego de base y condiciones donde estábamos por aprobar en la Junta Municipal y decía entre paréntesis, Pepe, cumplimos con los requisitos. Entonces, ¿a qué me refiero con evitar la corrupción? Una cosa es la impunidad y que el corrupto vaya preso, pero otra cosa es que vos sepas quién escribió esto, en qué computadora, a qué hora y qué funcionario. Y a ese funcionario es sumariado y se le echa. Pero cuando no hay control, porque a nadie le interesa y está todo en el aire, entonces en realidad no van a cambiar las cosas. Nosotros de la presidencia y de la vicepresidencia vamos a ejercer ese control sobre todos los ministerios. Que haya trazabilidad, que haya control, que haya tecnología. Entonces, si alguien es corrupto, va a estar la prueba para que vos te puedas ir a la justicia. Y la justicia coincide. va a poner tu prueba. Pero no, ¿Cómo es hasta ahora? ¿Puedo hablar? Sí. Hubo, por ejemplo, me parece importante. 280.000 funcionarios públicos tiene el Estado paraguayo. Dicen que hay 5.000 cargos de confianza y de relevancia en el Estado paraguayo. Por decreto, si sos presidente, Sebastián, vas a tener que designar para que siga funcionando el Estado paraguayo. Varias veces ya. ¿Pensás que los 5.000 van a ser honestos? Y en 5 años vas a crear un sistema a través del cual les puedas controlar. Van a entrar a robar, mi querido diputado. No, Hugo. Van a entrar a robar. El peso institucional es clave. Los partidos políticos. De eso se trata la construcción de una institución. Tiene que tener sanción no para que permear. Cuando la línea se baja. Y por lo menos, claro, yo no digo que todo el mundo va a ser honesto, pero como te digo, cuando vos te vas a un examen... Y el deshonesto que vaya preso. Si el presidente de la República es como un profesor, si el profesor entra y está controlando y no quiere que nadie robe... Los alumnos te van a hacer aguas por la todos mayoría lados. no roba, la mayoría no va, no copia. Copia un poco. Yo creo en el paraguayo, el problema es el control. Claro que hay corruptos y a esos corruptos tenemos que mandarlos presos. Y claro que hay que reformar la justicia, no discutimos. Hay corrupción porque hay impunidad. Pero derivar toda la justicia. ¿Por qué Uruguay mejoró su nivel? Sacarse la mochila encima como presidente de la República. Uruguay pudo mejorar en poco tiempo, en menos de 20 años, sus instituciones están fortalecidas. ¿Y por qué Uruguay no es país de tránsito de cocaína y sí Paraguay? Tiene costa sobre el mar, más fácilmente va a hacer llegarlo. Porque las instituciones paraguayas están sometidas, sumidas en la corrupción, por la impunidad. Uruguay tiene un sistema judicial independiente a la injerencia política. Ese es el ABC, ese es la columna vertebral para que funcione bien un Estado. Hugo, Profesor, Portillo. Perdón, Hugo, perdón. Profesor. Esperó atentamente. Pero antes también le habló largo y le escuchamos nosotros. Sí, no, por eso me quedé calladito. Somos respetuosos. Voy a poner un cronómetro acá. Sí, no, tenés que poner. Bueno, no, yo creo que los dos tienen razón en parte, una de cal y otra arena. Y te pongo un ejemplo. El tema de corrupción hay una cuestión preventiva y una cuestión represiva, en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando que el Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica, correcto. ¿Cuáles son los dos órganos más corruptos que tiene el Paraguay? El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Entonces, ¿de quién depende la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? Depende del presidente de la República, donde él dice, yo quiero este celular con esta característica, él dice lo que quiere, él establece las condiciones, él paga, etc. Entonces, eso genera al país, no dicho por mí, dicho por el Banco Interamericano de Desarrollo, una pérdida, una corrupción cuantificable de 1.500 millones de dólares de corrupción de coima. ¿Sobrefacturación? Sí, señor, es sobrefacturación. ¿Sobrefacturación? Estamos hablando del 10% del presupuesto general de gastos de la nación. O sea, y con una sola movidita ahí, que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no dependa del presidente, sino que dependa de un órgano extrapoder. Yo siempre menciono tipo Contraloría General de la República. No estoy diciendo que sea lo ideal, pero por lo menos es una opción. O sea, claro, entonces estás previniendo la corrupción. ¿Ok? Ahora, fíjate que el segundo órgano más corrupto, el primer órgano más corrupto es el Ministerio Público, y en el cual en el Ministerio Público también se pueden establecer herramientas para sacarle ese monopolio de la acción penal pública, que de hecho en la Constitución no dice. Ahí se tiene que implementar el tema de la querella autónoma para que actores de la sociedad civil, o sea, abogados
puedan participar de todo el tema. Entonces, si yo no confío en un juez porque resulta que por todos lados me dicen que es coimero, entonces quiero acceder a la justicia y contrato a un abogado para ir directamente a la justicia. El Ministerio Público no es la justicia, el Ministerio Público es un gran murallón de la ciudadanía para acceder a la justicia, que son dos cosas principales. Y aparte, yo no estoy de acuerdo luego con el dilema existencial de su declaración del Ministerio Público, es representante de la sociedad. ¿Qué es representante de la sociedad si yo no le elegí? ¿Quién le eligió? Yo no le elegí, jamás lo hubiera elegido a Sandra Quiñones. Entonces, sí hay cosas que se tendrían que evaluar, pero hay medidas paliativas inmediatas que se podrían hacer como para decir, bueno, este es el mensaje que estamos enviando. Bueno, hay muchas estructuras que cambiar. Por ejemplo, hablando, ya que hablas de Sandra Quiñones, pero tenemos que ir a un corte. Ahora viene otra vez dentro de nada la elección, ¿verdad? Del fiscal o la fiscal. La selección. Selección, sí. Más que elección. Y otra vez vamos a tener el mismo esquema. En marzo se va ella estará el nuevo gobierno, va a decir que le protege el nuevo o la nueva fiscal. Bueno, una cosa que yo me cuestiono y que creo que hace unos años cuando hubo un cambio, fluctuó el dólar, empezó a desaparecer el contrabando en las pequeñas esquinas, de repente se calculó que 7.500 personas se habían quedado sin esos ingresos de ese contrabando. Paró cierta circulación de dinero porque esas familias ya no recibían ese dinero. Si tuviésemos que calcular ahora todas esas licitaciones, toda esa corrupción, que mucho de esa corrupción vuelve a entrar en dinero y en circulación en Paraguay, ¿cuántas familias realmente indirectamente están viviendo de un dinero sucio y mal habido que luego nos cuestionamos por qué vuelven a votar a los mismos? Están como cuando ustedes hablan secuestrados, condicionados. Entonces, no solamente es luchar contra la corrupción, sino que es luchar para volver la informalidad formal y crear algunos puestos, ¿verdad?, que le asegure que cuando ese dinero deje de circular suciamente y vaya a las arcas del Estado, habría que crear otros puertos de trabajo, habría que crear otras circunstancias en el Paraguay como para afrontar eso. ¿Calcularon lo que sería si de repente llene la utopía que vos salís y se acabó la corrupción? No, claramente, creo que no me corto, no sé si ya te respondo ahora o... Yo decía, la corrupción es una lucha contra la cual tenemos que enfrentarnos quienes gobernemos este país. Pero no solo los de arriba. No, pero desde el momento que uno lidera, tiene que poner parámetros y camino. Acá han decía los claves vos y Hugo Portillo, para decir acá. ¿Dónde hay corrupción? En los pliegos de base y condiciones. ¿Y quién arma los pliegos de base y condiciones? Direccionado. La dirección, pero también cada entidad, cada ministerio. Nosotros estamos viendo qué está pasando ahora en IPS. Estuvimos viendo ahora, vi una noticia de un diario de 4, que vamos a pedir informes de 4 lotes para, creo que era la ruta bioceánica, en un pedazo súper llamativo. Entonces, esas son cuestiones que se hacen desde el Ejecutivo. O sea, evidente van a haber personas que van a querer seguir siempre metiendo la mano en el bolsillo y ahí nosotros tenemos que ver cómo generar la mayor evidencia necesaria para que la justicia actúe, que es otro poder del Estado, Pero nosotros de nuestro lado tenemos que hacer lo posible para que los pliegos sean realmente competitivos y reales, evitar el malgasto público, controlar. Doy un ejemplo porque hay que ser sincero. La SET, en el periodo más o menos Borda, Bergen, Barreto, se hizo todo un sistema de trazabilidad en la Secretaría de Tributación. Hoy no es que vos te vas a un funcionario le Coimea y te va a bajar 3-0 de tu pago de multa. Es porque está todo trazado también por cooperación internacional. O sea, alguien toca algo y se sabe quién tocó, quién bajó y quién no lo hizo. Ese tipo de cosas tenemos que hacer tremendamente. Es como cuando algunas instituciones vos entras con huella dactilar, entonces no hay mal que firmada por vos planillero como había. En algunas sí, en otras no, ¿verdad? Entonces, esas son miles de pequeñas medidas que tenemos que tomar que van a ayudar tremendamente a esos 1.500 millones de dólares de malgasto público que dice el Banco Mundial, que nosotros tenemos que evidentemente ahí encontrar dónde vamos también a invertir en otros lugares y combatir ese déficit fiscal tremendo que no va a ser fácil el año que viene. No va a ser fácil. Bueno, vamos a hablar de algunas posturas económicas también, quiero saber, porque a mí me intriga mucho saber eso, si se va a luchar contra la corrupción, que me parece fantástico. ¿Qué plan B hay preparado para Es el error, Héctor. No se lucha contra la corrupción si uno quiere hacerlo exitosamente con la voluntad solamente del presidente de la República. Puede tener las mejores intenciones y la mejor voluntad de controlar la corrupción, pero no lo va a hacer. Mientras no haya sanción, todos los que pueden van a seguir siendo corruptos. Y sí, porque nadie es castigado. Tenés razón, nadie está... ¿Y de y qué el va caiga, a servir? que caiga de Marito nunca llegó tampoco. Como dijo Sebastián, respetando mucho su opinión y sus intenciones, ¿de qué te va a servir llenarte de pruebas de que un funcionario es corrupto si al final el que va a tener que castigar y sancionar para que sirva como ejemplo no lo va a hacer?
En el Paraguay, el artículo 3 de la Constitución Nacional habla del equilibrio de poderes. Ejecutivo, legislativo y el Poder Judicial. Se ha roto ese equilibrio. El Poder Judicial está sometido al poder político. ¿Por qué? Porque permitimos que los representantes genuinos de la clase política en el Paraguay, los parlamentarios, en este caso, estén en los órganos de designación y de sanción de los operadores de justicia. Tenemos que hacer que los representantes de la ciudadanía civil, gremios de abogados, sean los que designen los próximos jueces y fiscales que tienen que constar en la próxima Constitución Nacional, Héctor, termino, no tienen que tener camiseta político-partidaria. Jueces y fiscales no pueden tener afiliación política y mucho menos los miembros de la Corte de Suprema de Justicia, que esperemos, si no lo hace hoy, mañana ya renuncie el miembro de la Corte Suprema de Justicia, que de forma infragante, una vez más, fue evidenciado con un hecho de corrupción más que salpica a la justicia paraguaya. La gente, las personas teníamos, y me incluyo, mucha confianza en la concertación y qué iba a pasar, así que después del corte vamos a ver qué va a pasar entonces de acá al 18, qué nos espera, cómo podemos abrirle la cabeza, la mente, las ideas a las personas y que de verdad abran ese abanico y no se queden solamente direccionados en un solo tema. Ahora volvemos. Bueno, estamos de vuelta, pero se entabló en el corte un debate que me gustaría llevarlo, si no les importa a ustedes, ahora público. Se habló de la Constitución, reforma, no reforma, enmienda, no enmienda, pero lo vamos a ver un ratito. Primero les quiero dar un consejo para que puedan invertir bien. Arranco yo, atención Cacupé y todo el Paraguay. Urba te trae un nuevo lanzamiento, fracción La Serena 2, tiene todo lo que buscas. Está ubicado en el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayú-Cacupé y de la ruta número 2. La zona está totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero y con una cantidad de servicios impresionante. Tiene comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas y comercios. El lote que elijas lo puedes tener a cuotas corridas sin reajustes, con posesión inmediata a sola firma. Son ideales para casa quinta, vivienda o inversión. Puedes encontrar tu plan ideal para tus objetivos y pagar tu primera cuota con Urba. Si antes quieres agendar una visita, puedes llamar al asterisco 8722, que es gratuito desde cualquier línea, o al WhatsApp directo 021 20 46 46. Aprovecha, porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria siempre te trae desarrollo. Cierto, cierto, cierto. Hay que ahorrar, hay que disfrutar. Bueno, hablábamos antes del corte de la concertación que nos espera, y dentro de la concertación una de mis grandes dudas eran las propuestas de los diferentes candidatos y qué tienen en común, qué no tienen en común. Indefectiblemente nos vemos abocados en lo que dicen algunas supuestas encuestas, que Efraín definitivamente va a salir. Arrancamos contigo, Sebas. Bueno, yo le quiero decir a la gente que está escuchando, el 18 de diciembre es la gran oportunidad para cambiar las cosas y para elegir una nueva política dentro del Paraguay. No hay un candidato en la concertación, somos 6 precandidaturas, chapas, que estamos pugnando este 18 de diciembre, y le invito a la gente a que vaya a votar. Que vaya a votar todos los paraguayos, porque a veces no está claro, entonces quiero decirlo así, todos los paraguayos. Si vos que estás escuchando, no importa que seas afiliado colorado, no importa que seas afiliado o no a un partido, si no estás afiliado, si estás afiliado a otro, todos podemos ir a votar el 18 de diciembre. Ya vas a ver la información, es cuestión de que puedes entrar a la web de la concertación, pones tu número de cédula y vas a saber en qué colegio, en qué mesa te vas y votas. Entonces, vayamos a votar. ¿Qué es la concertación, querido Luis? Lo que yo dije acá cuando de diciembre Patriquería entró a la concertación. La concertación se constituye en una gran semifinal. Porque en abril es la gran final y nosotros estamos hoy condicionados en un sistema electoral donde no hay balotaje, a que si nos vamos entre todo dividido, al final entonces es evidente quién va a ganar. Entonces es bueno para la competencia democrática también que en abril la puja sea seria y que haya chances. Entonces la concertación es una competencia, hay una semifinal y en esta semifinal nosotros estamos discutiendo y tenemos que debatir, no es que tenemos que ser todos amigos. Es bueno tener este tipo de debates porque eso habla también del juego democrático y del juego republicano. Entonces, ¿qué es la concertación? Una competencia donde le pido a la gente que nos mire a los candidatos y al mirar a los candidatos, a las chapas, a las duplas, digan: estos son quienes me representan. El voto de diciembre no es el voto al menos peor, no es el voto útil. Votarle a quien más te parezca, votarle al mejor, votarle a la mejor dupla. En abril va a venir otro momento. Y discúlpame,
Cualquier cosa puede pasar el 18 de diciembre. Habemos 5 millones de paraguayos en el padrón electoral, 4.900.000. Vamos a redondear en 5 para hacerlo fácil. 5 millones. En la interna la ANR votan 1.300.000 máximo. Quedan 3.700.000. La estructura liberal movilizada moviliza como máximo 500.000 votos. Podemos ver las elecciones del 2021. ¿Qué quiere decir? Quedan 3.200.000 paraguayos. Que si se van a votar un 15, 20%, no hablo de todo el mundo, pero si ustedes que están escuchando se van a votar y hacen que la gente que les rodea vaya a votar, puede pasar cualquier cosa. Y podemos demostrar que el paraguayo libre, independiente, no atado a una estructura, no movilizado por un operador, es mayoría y define el destino de nuestro país. Una de las cosas que cuando estábamos hablando y hacías un perfil de Efraín Alegre, te digo yo porque a mí yo me cuestiono las veces que él nos rechaza o nos ha dejado plantado acá, me lleva a un tema casi personal ya de querer entender cómo alguien que tiene esa distancia tan grande con la gente sigue llegándole a la propia gente, a cierto público. No entiendo cómo le sigue llegando cuando no te habla de propuestas, cuando no ves un futuro, cuando no quiere diálogo. Yo me pregunto como comunicador, y si el día de mañana este señor llega a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Se va a aislar? ¿Va a estar en una burbuja? ¿No vamos a ver lo que pasa? Entonces, no es que cuando yo me expreso mal, corrijo, ataque, en las opiniones donde uno saca a relucir las falencias que puede tener este posible que llegue a la candidatura para luego en abril, es que no entiendo a la gente, no entiendo a las personas, no entiendo qué les pasa, no entiendo, hablo últimamente del síndrome de Estocolmo, no sé si tienen una especie de síndrome de Estocolmo que les obliga a votar a los mismos cuando le está poniendo así enfrente las fallas que pueden llegar a tener. Luego, en el caso de Hugo Fleita, Euclides Acevedo, también se habla de por qué se dividieron y no hicieron un solo frente. Vos estás luchando por tu cuenta a capa y espada y algunos te quieren bajar a toda costa. Y hablas mucho, que es interesante bajo mi punto de vista, lo que es un proyecto, no solamente lo que es una candidatura. No sé si entendiste todo lo que te quise decir. Entendí. Esta verborrea. Sí. Si me permitís nomás un punto antes que se tocó, pero me parece interesante Sí, no todo es relación. agarrar. Tocaste en el punto anterior el tema de corrupción y yo quisiera desgranar eso, corrupción versus informalidad, porque medio que se metió todo en la misma bolsa. Y yo quiero nomás decir lo siguiente. Ciertamente la informalidad forma parte de la corrupción, pero hay que separar los niveles, porque si no me hace recordar en el tema de la CEPRELA, que está bien combatir el tema de prevenir el lavado de dinero, pero resulta, ¿saben qué termina, Héctor? En que a la abuelita que se va a recibir su transferencia de $100 de su hija que le envía de España, le piden hasta el ADN y el estudio médico para retirar. Sin embargo, Darío Messer tranquilamente puede operar miles de millones de dólares y nadie le dice nada. Entonces, tenemos que entender que el tema de la corrupción, ¿por qué el tema de la corrupción llegó a un estado digamos, descontrolado? Porque llegó a las estructuras, llegaron a las cabezas, a las autoridades. Esa es una cuestión. El tema de la informalidad, se trabaja sobre la informalidad porque eso hace al pueblo en sí. Y todos los pueblos tienen informalidades, pero para eso se establecen estrategias, manejos. Entonces, yo quiero diferenciar nomás entre el crimen organizado y el motochorro. No sé por decirte una cosa, no les puedo poner en el mismo nivel. O sea, ese en primer lugar. Solamente... Sí, pero viste que acá hay gente que se enoja, depende de la cantidad de dinero que es lo que se roba. Si no es permisible, hay diferencias. Pero yo le critico, por ejemplo, a la CEPRELA de que le persigue a la abuelita que recibe $100 de transferencia. Sin embargo, Darío Messer envió miles de millones de dólares y nadie le dijo nada. Entonces, algo no está funcionando. Te cuento una cosa y ahora te dejo. A mí me pasó una vez que yo hago, gracias a Dios, termino en marzo de pagar mi casa en España. El año pasado no me dejaban enviar el dinero porque la CEPRELAB no... Y le digo, pues si tengo todo, tengo mi facturación. A mí me querían controlar si podía enviar para pagar mi hipoteca en España y lo que vos estás diciendo. Y luego hay miles de millones que se mueven por todos lados. Claro, estoy tocando un botón de muestra nomás para poner como ejemplo. Sí, no, pero tenés razón, te digo, es un despropósito total es lo que pasa. Y el tema de corrupción, hay que entender que corrupción, hay un componente legal, ¿no? Son ilícitos en parte, pero también hay mucho de moral y hay mucho de ética. O sea, yo respeto de repente a algunos concejales cuando... tiene que ver, yo entiendo por ejemplo las votaciones de los concejales a veces, dicen no, vamos a expropiar tal plaza y dicen no, yo no estoy de acuerdo, y está bien, le destrozaron.
Perdieron por basureada y no pudo hacer nada. Pero cuando yo voto un aumento, y yo voto que el aumento para mí no estoy de acuerdo, entonces no solamente perdí porque la mayoría dice, sí, vamos a aumentarnos todo. No, yo tengo que renunciar a esa parte, que yo no estoy de acuerdo, porque si no, ¿qué pasa? 10 votan que sí, 2 votan que no, pero los 12 reciben el aumento. No tiene pues sentido eso. O sea, si vos estás convencido que el aumento no es correcto, entonces vos no lo recibas. Por ahí empieza la ética y la moral. Ahí nosotros tenemos que dar el ejemplo, si no es muy fácil, o si no simplemente como hay mayoría para que haya aumento, yo nomás digo que no para quedar como churro frente a las cámaras. Y no es así. Entonces, eso es un tema que yo quisiera, digamos, desarrollar. ¿Y el otro punto que era que me mencionaste? De tantas cosas me dijiste. Y yo ya me acuerdo. Bueno, la concertación en general. Ah, la concertación, que la votemos el concertación. 18. También dice Hugo que no tienes partido, que estás luchando tú solo y bueno, una serie de... ¿Qué dijo, por cierto, ayer la amiga Sole. Soledad Núñez de Voz en Radio? Ay, 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 Sole. Yo no escuché. ¿No escuchaste el Habló No, en- escucha, Eva. ¿querés Ayer que fue te mi diga? cumpleaños y nadie me felicitó todavía, Yo te entonces no felicité, pude. Él me yo te felicitó. felicité. Felicidades. Tenemos la torta guardada ahí para Entonces, ti. pero no estuve y muy para- atento a los medios ayer. No, te digo yo, José, porque Sí, ya, ya lo ya- tengo ya ahí. me entrevistaron ayer con relación a ese tema. ¿Qué dijo Soledad de Voz ¿Y ayer? qué dijo? Que soy violento, Que eres violento. y que no Que no tengo tienes no partido. tengo partido. O sea, 2 ofensas, sí, para mí son 2 ofensas, así que trata de hacerlo, ¿verdad? En primer lugar, quiero entender qué es ser violento para Soledad Núñez, ¿verdad? No sé si, por eso justamente te quería corregir ese tema de tus ataques, ¿verdad? Ya tengo todo ahí, Bueno, ya está, el ya oído leí. sensible con ese tema. Sí, denunciar y combatir la corrupción es ser violento, entonces sí soy muy violento, porque yo combato la corrupción de donde venga. Si viene de Horacio Cartes, hace 10 años que vengo combatiendo eso, vengo denunciando. Si viene del lado de Efraín, y también lo denuncio, porque si no parece que, no, el corrupto del otro está bien, pero mi corrupto pues, es mi chongo, entonces mi corrupto sí está bien, y le defiendo a mi corrupto, eso no está bien. Entonces, el tema este de lo de Sole, ella es más de lo mismo, y te voy a decir una cosa, mira, ella habla de violencia cuando ¿qué? Trabajó en ONGs. Ella nunca hizo un servicio comunitario como ella quiere vender. Trabajó en ONG, que son 2 cosas diferentes. Servicio comunitario hacían los chicos de la calle con ese ¿Pero tema qué del quiere- techo qué para un quieres país. decir trabajo? Trabajó en ONG, o sea, recibió plata, tanto del Estado paraguayo como de Estados extranjeros. Esa es la realidad. Ella ni recibía 20 millones de guaraníes, pero los chicos eran los que estaban bajo el sol recaudando plata para un techo para mi país y ella es la que se lucía. Ok. Ministra del gobierno corrupto Horacio Cartes. Y ya no lo digo yo como gobierno corrupto. Cuando Horacio lo designan significativamente corrupto, vos le tenés que leer bien lo que dice la Embajada Americana y el Departamento de Estado. Dice, durante su gobierno, dice. Durante su gobierno. Ok, ella formaba parte de su primer anillo. Entonces, ella también es corrupta. O ella no sabía lo que estaba pasando ahí. Porque estamos hablando de gobierno. O sea, es un cargo político. Ella no puede abstraerse así nomás. Hizo campaña por la reelección de Horacio Cartes, categóricamente hizo, y fue una reelección sangrienta. Murió un liberal, Rodrigo Quintana, no dijo nada, y yo soy el violento. Le mata el entorno de su jefe, o su jefe, mata a un manifestante, y resulta que ella no dice nada, ni renunció. Y acá sí va un piropo para Patria Querida, pues después le iba a bajar la caña, pero ahora va un piropo. Hoy no. Hoy no. Rasmussen era viceministro y él sí renunció después de la muerte de Rodrigo Quintana. O sea, esos son ejemplos de justamente de ética y de moral. De decir, bueno, yo quiero ser diferente hasta acá. Hay una línea que yo no voy a cruzar. Bueno, ok. No dijo nada con relación a la muerte de Rodrigo Quintana. Después, cuando se le cae, con ese tema, se le cae la reelección sangrienta a Horacio Cartes, ella hace de vuelta campaña por Santi Peña, acordate, es el más capaz. Y ella hacía campaña por Santi Peña. Y hoy aparece ella como el paladín de la justicia y no sé qué cosa. Tiene declaraciones juradas falsas, porque esas declaraciones que ella tiene son declaraciones juradas falsas. Después medio se hizo de la viva y trató otra vez de presentar una nueva declaración jurada, pero esas que presentó son falsas. O sea, no hay tutía para eso, punto. Ahora, en las declaraciones de financiamiento político, de vuelta mete declaraciones juradas falsas. Dice que va a gastar 100 millones de guaraníes en su campaña política y solamente en Facebook, por 2 meses, ya gastó 180 millones de guaraníes. Su partner, su chapa,
Efraín dice que 6 millones de guaraníes no me va a salir su campaña electoral. 6 millones de guaraníes. Una ida a Encarnación, ya dije varias veces, me cuesta 12 millones de guaraníes a mí y sin estructura, como quien dice. Bueno, mintió a su electorado. Eso es lo que uno escucha recorriendo el país. Le dijo, no, yo voy hasta el final, yo soy una opción. ¿Qué opción podés presentarte vos si al final después terminás negociando nomás luego para llegar al poder, por el poder o como sea? Eso nomás es el tema. O sea, y no tiene, para terminar nomás, y tampoco tiene partido igual que yo, ¿verdad? O sea, si eso es una ofensa, no sé si es una ofensa o un halago. Ahora, de todos modos, yo mencioné siempre, y digo, yo soy colorado hace 39 años. Y yo creo que no todos los colorados son corruptos, lo voy a seguir defendiendo eso. Yo creo que la corrupción, el modelo político paraguayo es corrupto de hace 33 años. Y en este modelo corrupto hay muchos colorados, muchos liberales, muchos de Encuentro Nacional. Eso es lo que se tiene que sanear del país. Entonces, ¿Encuentro Nacional dijiste? Encuentro Nacional, sí. No, es que me acuerdo de las opiniones de Katia González por vos también. Sí, pero vos sabés que forma parte de un mismo libreto. ¿Quién les hace el libreto? Y es lastimosamente, como yo le llamo cariñosamente, al segundo damo. ¿Viste? El marido de Sole, pues pero el marido de Sole se dedica a ese tema de los troles, la granja de troles y compañía. Ese no es su Pero él negocio. está ahora en su grupo de campaña. Y bueno, y ella se dedica a eso. Entonces van instalando tipo marketing político, cómo desactivar este tema, cómo bajarle la caña, cómo darle una tipología. Nada. Hugo, Héctor, yo quiero hacer un redondeo sobre el tema que por lo menos para mí es el principal, si es que el próximo gobierno quiere mejorar el Paraguay. Sí, pero una sinónimos pregunta antes que hable, Sí. Hugo. Te quiero hacer una consulta. Sí. Porque el otro día hablando con Martín Burr, él opinaba de Efraín Alegre, muchas cosas también, que se opinan acá. Pero luego se le preguntó, bueno, ¿qué pasa si él sale? ¿Le vas a acompañar entonces? Y sí, dice. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Perdón, ¿qué pasa si sale Efraín Alegre? Y le acompañamos, Héctor. Son las reglas dentro de la concertación. Aceptamos las reglas. ¿Los Al tres le formar parte, acompañaríais? aceptamos. ¿Vos también Yo- lo acompañás? Sí, claro, nosotros, a ver, no a él, porque la pregunta me parece otra vez, ¿cómo se dice? Tendenciosa. Tendenciosa. A la pucha. Cualquiera de los 6 candidatos de la concertación que gane esa elección ha ganado por el voto directo, Sí, ya, pero- libre y secreto de los ciudadanos. Y nosotros, yo soy un demócrata. Yo por eso me candidato, porque quiero ganar esta elección, igual los que están acá que están conmigo. Y queremos decir, esta es la mejor opción. Pero luego de eso, lógicamente tenemos que acompañar al que el padrón nacional ha seleccionado. Yo Nos no gusta o estoy no. de acuerdo, perdón. Y por sobre todo, quiero ser, pues Hugo el que tiene que hablar, está hace rato esperando. Patria querida, nosotros hay que ayudarle al electo siempre. Tenemos que hacer que Paraguay esté mejor. Sí, pero si no, Tenemos si que el ele- ayudar, si nosotros estamos, y eso lo Pero hemos si el hecho electo siempre. no te gusta, si el electo tiene estas fallas, como, bueno, Hugo, Fleit. Y ahí aplicamos lo que se aplicó en esto, pero votamos el menos peor. Yo no estoy de Probablemente. acuerdo. Pero A mí no hay me una cosa, preguntaste. Héctor, para No tengo que aclarar. responder. Luego te pregunto. Para aclarar aquí a los compañeros, a la audiencia también, ¿de dónde surge el proyecto presidencial que estamos encabezando con el doctor Bruno Valmey? Justamente de la resistencia alta que tiene la figura del presidente de nuestro partido, quien ha llevado hacia donde quiso prácticamente la conformación o cómo se ha estructurado la concertación nacional, siendo representante del mayor partido de oposición y siendo ya precandidato en ese momento. Cuestionamos en su momento, pero hoy aceptamos las reglas de juego. Pero Ok. el proyecto Nuevo País que estamos encabezando se ha posicionado, Héctor, como va a ganar las próximas elecciones del 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque la participación mayoritaria, y no es porque lo digamos o lo queremos así nosotros, la mayor participación va a ser el electorado del Partido Liberal. Eso creo que a todos les es claro, ¿verdad? Y dentro de ese electorado, por lo menos la gran mayoría de la dirigencia hoy del Partido Liberal está con el proyecto Nuevo País, que aglutina 5 movimientos internos, tiene la mayor parte de los intendentes municipales liberales del Paraguay acompañando el proyecto Nuevo País, y también las candidaturas departamentales fortalecen el proyecto presidencial. Nosotros nos decidimos presentarnos justamente porque en estos años vimos, sentimos y somos testigos de que muchísima
dirigencia y muchísimas afiliados al partido ya no van a apostar a la alternativa que está queriendo proponer el presidente del partido. Por eso le vamos a ganar. Nosotros vamos a ganar las elecciones el 18 de diciembre y estamos en poco más de un año de trabajo y sobre todo trabajo político que se ha intensificado desde la inscripción de la candidatura del último 17 de agosto. Hoy nosotros nos sentimos con la suficiente fuerza de tener la mayoría del electorado apoyando nuestro proyecto. Así que quería hacer esa aclaración. No. Es porque el presidente del partido evite entrevistas, debates, él va a declararse ya ganador, absolutamente. Pero ya está dando ministerios, dio como 70 ministerios y tiene 30 nuevas. Y las encuestas, Héctor, las espera, encuestas... esto si no te importa, vamos a hablar después del corte. Justamente tiene preparado José para hablar de las encuestas. Buenísimo. Vamos a un corte y volvemos ahora. Bueno, ya estamos de vuelta, le damos la palabra a Hugo Portillo. Hugo. Nos quedó una respuesta, ¿no? Yo pregunté si apoyarías. Cierto, cualquiera puede ganar. No sé por qué damos por hecho que puede ganar Efraín. Pero en el caso hipotético de que ganara, ellos, Hugo Fleitas y Sebastián, ¿le apoyarían? Hugo Portillo, ¿le apoyarías? Yo te voy a decir una cosa, José. Vamos por parte, si me dejan. Sí, Jack. 10 segundos. No. 10 segundos, claro. Jack el destripador, sí. Claro. Yo no le doy un cheque en blanco a nadie. Claro. En mi vida. Y el tema de la concertación, en su génesis empezó mal. Se garganteó una cosa, se dijo otra cosa y se hizo otra cosa. Y yo no puedo desconocer eso. Totalmente. Yo no puedo estar en contra de Horacio Cartes, que es un corrupto, y acompañarle a Efraín, que es otro corrupto. No estoy a favor. Y vamos a mi experiencia dentro de lo que es la concertación. De hecho, yo no quería estar en la concertación. Acá Hugo Fleitas más o menos lo mencionó, es cierto. Yo creo que la mayor participación de la concertación van a ser los liberales. Entonces, es una interna liberal ampliada, en primer lugar. En segundo lugar, yo aterrizo como una plataforma política, digamos, en el PDC, donde yo dije desde el primer momento que yo quería competir a abril. Me estuvieron haciendo dormir tipo agua María, que esto es lo otro, hasta que les pongo por escrito mi pedido y ahí me responden que ya no hay tiempo, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya hubo la primera maniobra de Efraín, donde, como vos mencionás y como todos sabemos, le está ofreciendo cargos a todo el mundo. Evidentemente no quería que compita fuera de la concertación, que me parece un despropósito democrático, 1. 2, resulta que no contento con eso, después le hace renunciar en secreto a mi ex vice. Renuncia un viernes, yo me entero un martes, etcétera, faltando unas cuantas horas para presentar la sustitución. Pero no es porque era contra Hugo Portillo, porque tiene 1 millón o 2 millones de votos. Probablemente soy molestoso en función de mis críticas, no de ataques, como decís vos, sino críticas. Oye, claro, perdonar, en función de mis críticas probablemente soy molestoso, pero aparte había un secreto con el tema de las mesas electorales. Claro, de 6 mesas electorales a mí me tocan 3, de una u otra manera, vocal 1, vocal 2, presidente, etc. Eso estaba detrás. Por eso yo hablo que el 18 de diciembre se está planeando un fraude electoral de parte de Fran. Esa es la realidad. No contento con eso, resulta que le hace sacar al PDC un comunicado en mi contra, que no sé qué cosa, que no sé. Pero al final es un panfleto. Pues yo digo, ¿y quién firma? Y nadie firma. Hay nomás un tema que se hizo correr. Y ahora, ayer justamente le envié un mensaje a Esperanza Martínez, que creo que todavía no me respondió, que está dentro del chat de los presidentes de la concertación, porque resulta que la concertación, fíjate lo sucio que juegan, están haciendo correr en las redes sociales el tema de las chapas presidenciales. Pero a mi dupla, a Edith Ortiz, lo sacan, lo siguen metiendo al anterior para crear una confusión. Hace más de un mes que Edith Ortiz está en todos los documentos y los papeles del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hasta en la encuesta de las encuestas y también. es más, la encuesta de Ati Snit, que de hecho yo hablé con ella, me dijo que fue un error. Está bien, no sé.
pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero lo que más me preocupa es la actitud de la concertación. Pues ya no puede decir, no, se equivocó solamente en Twitter. No, está en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados y de todas las formas había y por haber diferentes productos en los que dicen, no, hay 3 mujeres en la concertación. No, no hay 3 mujeres vicepresidentes en la concertación. Hay 4 mujeres vicepresidentes en la concertación. Edith Ortiz es una de ellas. O sea, ¿por qué esa agresión? ¿Por qué esa violencia? Y encima violencia de género sería de esta manera, de lo que está haciendo la concertación. Y vos querés que yo le dé un cheque en blanco a este tipo corrupto que ni siquiera tiene el tupé de dar la cara para responder estas cuestiones. Yo no voy a... Yo te voy a decir una cosa, yo combato la corrupción. Y la corrupción en todas sus formas, venga de donde venga. Y yo no voy a acompañar a un corrupto como es Efraín Alegre. Así nomás sencillo es. ¿Pero Disculpa. vas a votar? ¿Vas a votar? ¿Por él? No, dije por él, votar. ¿Cómo votar en las generales? Voy a votar como un ciudadano. Pero no sabemos quién. ¿Por él te aseguro que no? A lo mejor por alguno de ellos, vos mismo. Nunca se sabe la vuelta que da esta vida. Nunca se sabe, pero Efraín está demostrando nomás que es más de lo mismo de la vieja política podrida que tiene este país postrado hace 33 años. Punto. ¿Fleitas? Creo Contundente. que ya respondimos la pregunta, ¿verdad? Por más de que el proceso de gestación No, hablamos de la y concertación en concreción de general, la opinión de la concertación. no nos haya gustado del todo. Pero a vos te Creo- tratan bien en la concertación. ¿Cómo? A vos te tratan bien, te sentís cómodo. No, acabo de manifestar de cómo se llevó el proceso de parte del presidente de mi partido, no fue el Pero no te el hablo correcto. solo del partido, yo hablo de la concertación Sí, en general, no sí, solamente reducirlo al Ejerció partido. mucha influencia el presidente del partido, Efraín Alegre, para la concreción y la forma final que tuvo la concertación nacional. Yo por eso aprovecho este espacio y le felicito al diputado Sebastián Villarejo, quien había manifestado desde el principio que si el padrón a utilizar por la concertación era el padrón nacional, en realidad no es el padrón nacional, pero con algunos electores menos, ¿verdad? Él había condicionado solamente eso y cumplió con lo que dijo, ¿verdad? Es parte de la concertación su proyecto y su partido, ¿verdad? Por eso le felicito. Y estamos dentro, y por eso hablamos en un momento dado, Héctor, de la necesidad de la alternancia en el Paraguay. Y quien resulte ganador, la chapa ganadora dentro de la concertación, por lo menos nuestra parte, si nos equivocamos en nuestras estimaciones y en nuestro pronóstico, cuál es que vamos a resultar ganadores, vamos a apoyarle a Sebastián, vamos a apoyarle a Martín Burr, o eventualmente a Efraín Alegre o Portillo, vamos a apoyar la chapa que resulte ganadora. Pero reitero, Yo no voy a apoyar a Efraín. nosotros estamos hoy Pero hay una totalmente... diferencia, y te quería manifestar sobre las encuestas que no son más Eso quería dibujos, justamente que- dibujos. Y yo dudo mucho de que se estén realizando tales encuestas. Yo creo que son dibujos frente a una computadora en una mesa que la señora Ati Smith está evidentemente ya en una etapa profesional en donde está totalmente sometida también a ciertas condiciones que no hacen, que han desnaturalizado su trabajo profesional durante años. Pues nosotros vamos a dar pelea el 18 de diciembre y estamos hoy, creo que con un proyecto, reitero, y eso es cuestión de revisar los números en cada departamento, igual que todas las elecciones en el mundo, hay zonas, regiones en donde uno tiene mayor apoyo y el proyecto tiene menor apoyo en otros departamentos. Nosotros tenemos 4 departamentos donde vamos a doblar en intención de voto y en votos reales al proyecto del presidente del partido, que son mi departamento de Cordillera, el departamento central, que es el departamento electoralmente más importante, el departamento de Paraguarí, en el departamento de Itapúa también le vamos a doblar al proyecto presidencial de Efraín Alegre. Nosotros estamos ya posicionados para ganar las próximas elecciones. Eso justamente quería saber si podías dar los datos rápidos, se Sí. supone, de esa encuesta que salió hace 2 días, creo. Bueno, aquí según la encuesta de ATI SNIT Consultores, Efraín Alegre y Soledad Núñez, la chapa de Efraín y Soledad tendría un 43,9% de participación en los votos, Hugo Fleitas y Bruno Valmell el 6,3%, Martín Burr y Luz Borja un 15,5%, Sebastián Villarejo y Patricia dos Santos 17,4%,
Herminio Ruiz y Felipe Hernández 0,7, Hugo Portillo, aquí es donde está, porque Miguel Carballo no está en la... No, Eddie Ortiz. José informó esa encuesta, la ficha técnica. Sí, que lo tengo aquí. Sí, informó todo. Es invento. La Es que- señora Matías Smith está totalmente... El tema de las encuestas, Sí. además, es una cosa que cada uno también supongo que tendréis vuestras encuestas y encargaréis, pero no, por lo que os escuchamos hablar, no casan con vuestros números, con vuestra Eso votación. habla muy o sea, mal del proyecto del presidente del partido. Si bien a él, como candidato de la oposición, candidato de mi partido en el 2018, y recordemos la encuesta de Capli, ¿Hasta el final cuánto? la encuesta presentada previamente a las elecciones de abril del 2018, donde perjudicaron, evidentemente, le perjudicó a la oposición, encabezada por Efraín Alegre en ese momento. En cuanto a la intención, mucha gente fue desmotivada a participar y la participación fue baja en el 2018, solamente 61% del electorado paraguayo votó. Entonces él está cayendo en la misma debilidad que cuestionó en su momento durante estos años. Porque les puedo asegurar que esa encuesta no se correlaciona absolutamente con la realidad o la intención de votos que tiene la gente que va a participar dentro de la concertación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos quedan solo 6 minutos para 7 para el final, así que te escuchamos. Me gustaría saber tu opinión de las encuestas. Luego vamos a darle, como siempre, un minuto para el final de cada uno. A ver, yo soy muy escéptico en las encuestas. Nosotros nunca entramos en eso. Convengamos que faltan 30 días y si algo nos demostró no solo el Paraguay, sino la región Se puede dar últimamente, vuelta. es que en política cualquier cosa puede pasar en 30 días. Es más, incluso aunque fueran ciertas, puede pasar cualquier cosa. Entonces yo creo que no hay que quedarse en eso y ya hemos visto en Paraguay lo que ha ocurrido. Me gusta la que estoy segundo, pero hay alguna que me dejan cuarto. O sea, En esa tenemos 17. hay un poco de todo ahora. Sí, yo no creo que haya tanta distancia entre ninguno de los... yo creo que ni un candidato, ni el que esté primero, tiene tanta distancia con el segundo o tercero. Yo creo genuinamente que la concertación es un hecho histórico. Y ahí voy a ser un poco, hasta no sé si defensor, pero sí es la concertación decir, con sus defectos, con sus virtudes, creo que es un hecho histórico para el Paraguay que no vayamos a un padrón abierto. Yo creo que eso fue clave. Tener una semifinal a padrón abierto. Pero como yo suelo decir, si yo quiero tener 1.500.000 votos para ganarla a la ANR en abril, tengo que tener 350.000 para ganar al PLR en diciembre. O si no, no voy a ganar en abril. Entonces yo coincido que yo creo que vamos a ganar. Creo que vamos a ganar porque creo que gente que está escuchando, que está por fuera de esos 500.000 votos que moviliza la estructura liberal, que son más de 3 millones, se van a ir a votar y van a ver candidaturas como la nuestra, como la de otros candidatos, distintas, nuevas, y creo que se pueden jugar a eso. Entonces nosotros estamos convencidísimos que vamos a ganar. Y cerrando, querido Luis, porque entiendo son 2 minutos más o menos para cada uno, decirle a la gente que se anime y que vaya a votar este 18 de diciembre y que le invite a la gente que vaya a votar. Este 18 de diciembre es la final de la Copa del Mundo, pero también es una gran final. La gran final de la concertación. Una gran final donde se confrontan modelos y donde vamos a elegir quién se va a enfrentar al continuismo en abril del 2023. Ojalá nos honren con su voto, con mucho aprecio y con mucha convicción de que vamos a dar todo de nosotros para transformar el Paraguay. Le pedimos el voto. Muchas gracias. Y ojalá haya debate de verdad, porque yo quiero que ustedes debatan sus propias ideas. Hugo, y luego Hugo, por favor. Sí, de la misma forma, pedir a la ciudadanía paraguaya que participe de esta primera experiencia electoral en torno a la concertación nacional y de que cuando uno se equivoca y apoya un proyecto político, muchas veces se menciona que la equivocación es por 5 años. No, cuando un gobierno hace mal, cumple mal sus funciones, las secuelas de ese mal gobierno las paga la ciudadanía durante más de 5 años. Así es que apostar a la alternancia también dentro de mi partido es lo que pedimos al afiliado, a la ciudadanía en general. Creemos que el proyecto que encabezamos con Bruno tiene la suficiente capacidad de articular, de dialogar y de unir. ¿Qué diferencia hay con el proyecto de Vallejo? No comparo precisamente con el, porque tenemos probablemente más coincidencias que Pero para entender, si diferencias. la gente quiere saber a quién votar. Por lo que mencionamos, la mayor participación va a ser del electorado de nuestro partido. Y no es porque nosotros quisiésemos eso, ¿verdad? Pero está dividido hay mucha gente que piensa como Hugo Portillo, que si una chapa resulta ganadora
probablemente no va a apostar a esa chapa. Aclaro que no es mi posición. Sin embargo, si es que nuestra chapa resulta ser la electa con Bruno, creo que tenemos la posibilidad de unir e inclusive volver a establecer diálogo y, ¿por qué no?, coincidencia, estirar a la gente que se ha alejado de la concertación y unir a toda la oposición paraguaya en torno al proyecto Nuevo País. Sinceramente, he hecho en falta más debate entre ustedes y que se cruce para entender lo que... Pero vamos a dejar hacer otro programa. Señor Portillo. ¿Por qué me dejaste al final? ¿Te conviene eso? No, lo que pasa es que son 2 minutos, entonces yo ya seguía hablando, él ya va a ya cortar. estás perdiendo yo 20 segundos hablando. y como yo te hago el chiste, yo te estoy sacando de tiempo. Bueno, no, el tema de las encuestas en general, no hace falta ir muy lejos. Ocurrió acá al lado, hace menos de 2 meses, con el tema de Brasil, donde supuestamente Lula le sacaba 18 puntos a Bolsonaro, y no era así. Así nomás es categórico ya. El tema de las encuestas yo creo que están degeneradas en todo el mundo. Eso es por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver en la concertación, yo creo que el tema de la dupla de Efraín y Sole apuestan justamente a la poca participación. Por eso no se presentan en ningún debate, por eso tratan de apaciguar el ánimo y el entusiasmo de la gente a participar. Ese es el punto, ¿verdad? Y con relación a qué es lo que cada uno ofrece, mira, yo te digo una cosa, Héctor, o sea, yo nunca toqué un guaraní del Estado paraguayo. Nunca fui ni empleado público, ni licitante, ni proveedor, ni ONGs, ni nada por el estilo. Nunca toqué un guaraní del Estado paraguayo. Entonces, yo creo que tenemos que ir marcando la diferencia y qué es lo que hace que a uno le invite a meterse a la política. Justamente que hace 33 años estamos haciendo exactamente las mismas cosas. ¿Qué es la misma cosa? Mal. Estamos con la corrupción, estamos con la debilidad institucional cada vez más galopante, entonces hace que la ciudadanía tenga que meterse no a la arena, como yo digo, no, al charco, al barro, y no da gusto, pero no importa, no queda otra. Y yo, así como les critico mucho a los políticos, yo también soy autocrítico con la ciudadanía. Y en todos los lugares donde me voy yo le digo lo mismo, ustedes son los culpables de que estos pelafustanes estén como autoridades nuestras, porque ustedes le eligieron, porque el día de las elecciones por 100.000 y para su asado o para su cervecita, venden sus votos. Entonces, reciben un 100.000 y un día y 5 años se pasan protestando, gritando y pidiendo. No va a haber sorpresa entonces de acá al 18. ¿En qué cosa? En la concertación no va a haber sorpresa, Mira, los datos están cantados. Hay algo que yo comparto. Nosotros vamos a ganar, te dije ya, vamos a ganar nosotros. Nos vemos el 20 para grabar. Yo creo que hay algo que coincido con Sebastián, en el sentido de que en política cualquier cosa puede ocurrir. Y acá, y me gustó la frase, no sé dónde escuché la pasada, acá nadie tiene la mesa servida. Y el que cree que tiene la mesa servida se puede llevar una gran sorpresa. Gracias, Hugo Fleitas. A vos, Héctor. Gracias, Hugo Gracias. Portillo. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que podamos debatir y escucharles también un poquito, ya casi antes del 18 de diciembre, porque después no volver a escucharlo y yo creo que va a haber alguna sorpresa todavía, ¿eh? ¿Vos qué opinas? No sé. ¿No? Yo sí creo que va a haber Estuvo sorpresa. muy callado, José. Yo Tiró 2 o 3 prefiero preguntas. Que había que escucharle hoy a ustedes. Héctor, un tema que tenés que investigar, Sí. pues ya que estás en tu rol de periodista. ¿Qué hay de cierto de una concertación del Partido Colorado? Te dejo, ¿Vos chao. escuchaste algo? Ya piqué la pelota. Nada, pero algo está pasando en el Partido Colorado. Así al final lo tiras así. Y no me dan tiempo para hablar. ¿Vos qué decís? ¿Una posible concertación del Partido Colorado? Investigana vos, Vamos a ustedes son los investigar. capos. Vamos a investigar. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, yo pensé que iba a haber más debate, pero realmente estuvieron súper tranquilos los precandidatos, charlando como si nada, ¿verdad? Bueno, debatieron contra Efraín. Eso no es O un sea, debate, básicamente. sí no está. Pero bueno, al menos les escuchamos y aceptan nuestras No, pero la invitaciones. parte de justicia, por lo menos, más o menos tengo claro quién haría modificaciones en la Constitución para el tema de la justicia y tal, pero hay que hacer más debates concretos. Eso, anímense a hacer más debate, candidatos. Ahora volvemos a un corte.